Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar con este último tema de las clases de refuerzo que tenemos para el día de hoy. Tenemos lo que es el primer tema, que es la función lineal y la función afín. Objetivo: comprender las generalidades de las funciones lineales y afines, aprendiendo a reconocerlas, representarlas y modelar una función lineal afín a partir de cualquier situación que brinde elementos suficientes para ello. Entonces vamos a ver lo que nos dice qué es la función lineal. Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es la forma f de x es igual a m de x, siendo m un número real diferente de 0. Algunas características de la función lineal f de x es igual a m de x son las siguientes. Es muy importante que nos acordemos cada una de estas características, ¿no? Y la primera nos dice que su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, es decir, por el punto 0, 0. Muy fácil, ¿no? No se olvide, una función lineal de la forma f de x es igual a m de x, lo que le va a representar es una línea recta que pasa por el origen de nuestro plano cartesiano, ¿no? El valor de m se llama constante de proporcionalidad o pendiente de inclinación. No se vaya a olvidar. A m se le llama constante de proporcionalidad o pendiente de inclinación. Esto nos da ciertas indicaciones. Entonces, si m es mayor que 0, la función se le denomina creciente. Y si m es menor que 0, la función se le denomina decreciente. Su dominio y su rango coinciden siempre con el conjunto de los números reales. Es una función continua, es decir, no presenta saltos ni interrupciones en su dominio. Y aquí vamos a ver el ejemplo de una función lineal. Miren, es una función lineal que pasa por el origen, ¿sí? Por el origen. Y tiene aquí m, es a este angulito, al ángulo de inclinación, se le denomina m, ¿sí? Por eso se le llama función lineal. Ejemplos, yo puedo poner f de x va a ser igual a 2x. Otro ejemplo, f de x va a ser igual a menos 3x. Miren, ahora sí, si usted se da cuenta, m es el numerito que está antes de la x. Entonces nosotros podríamos decir que aquí m es igual a 2. Por lo tanto, si usted ve m es positivo, entonces esta función va a ser creciente. En cambio, que en la segunda, m es igual a menos 3. Entonces, esta función, como m es negativa, esta función va a ser decreciente. ¿Sí? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es una función afín. ¿Qué diferencia hay? Una función afín es aquella cuya expresión algebraica es de la forma f de x es igual a mx más b. Yo creo que ahí ya se dan cuenta cuál es la diferencia de la lineal con la afín. ¿Qué nos asomó aquí en relación a la lineal? Aparece b, ¿no? Siendo m y b números reales distintos de 0, no se olvide, distintos de 0. Y las principales características de la función afín f de x es igual a m de x más b son las siguientes. Su gráfica es una línea recta, coincidencia, ¿no? La afín y la lineal son líneas rectas, pero que pasa por el punto 0, b. Acuérdese que la lineal pasaba por el origen, o sea, por el punto 0, 0. En cambio, la afín pasa por el punto 0, b. Este se denomina punto de corte con el eje de las ordenadas. No se olvide, esto se denomina punto de corte con el eje de las ordenadas.
El número m se llama constante de proporcionalidad o de inclinación, o pendiente de inclinación, que ustedes ya lo vimos en la lineal. Si m es mayor que 0, la función es creciente, sigue siendo igual. Y si m es menor que 0, la función es decreciente, ¿no? Usted ya lo sabe ahí. Entonces aquí es si es mayor que 0. Y acá es si m es menor que 0. Su dominio sigue siendo igual, el rango coincide con el conjunto, ¿sí? Y también es una función continua. Entonces, se cuenta es similar a la lineal, la única diferencia es que ya no va a pasar por el origen, sino va a pasar por un punto de corte y que está dado por 0, b. Si usted se da cuenta, la diferencia entre la lineal y la fin es que nos asoma en la fin el b, nos asoma b, ¿no? Y este b, ¿qué nos va a indicar? Es la separación y por dónde va a pasar la línea, porque la fin ya no pasa por el origen. La lineal todas pasan por el origen. Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí está nuestro, miren. Nosotros la fin pasa por el origen. En cambio, perdón, la lineal pasa por el origen, en cambio la fin se mueve. ¿Qué valor se mueve? Se mueve lo que valga b. Lo que vale b, eso se va a mover. Si b es positivo, se va a mover hacia arriba. Y si b es negativo, se va a mover hacia abajo. Aquí tenemos el ejemplo, miren. ¿Sí? Entonces, si fuera lineal, tendría que pasar por el origen. ¿Sí? Pero como es afín, se mueve. ¿Sí? Entonces, miren, un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que f de x es igual a 2x. Esta es una función lineal que va a pasar por el origen. En cambio, si yo ya tengo f de x es igual a 2x más 1. Entonces, miren, aquí está, miren la diferencia entre la una y la otra. Este es lineal y este es afín. Lo que cambia es que aumenta b, y este b nos va a indicar que esta recta ya no va a pasar por el origen, sino se va a mover dependiendo del valor de b. En este caso es más b, entonces nos vamos a mover 1 hacia arriba, miren, y ahí va a pasar la recta, ¿sí? Y si fuera menos 1, me movería para abajo y por ahí pasa la recta, ¿sí? Entonces una función afín nunca va a pasar por el origen. Siempre va a pasar por el valor que tenga b. Por eso que el punto de corte está conformado por 0, b. 0 en x y lo que valga b me voy a mover. Eso que quede muy claro, señores estudiantes, ¿no? Muy fácil. Sí, todo sencillito. Entonces nosotros vamos a ver cómo graficamos una función afín. Y de paso también usted ya sabe cómo graficar la función lineal, ¿no? Es igualito. La gráfica de la función afín f de x es igual a mx más b se obtiene al desplazar verticalmente b unidades y la gráfica a la función m de x. O sea, la función lineal es la misma lineal pero desplazada, como ustedes pudieron observar en el ejemplo que les acabé de mencionar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en la figura 3? Vamos a observar que si b es mayor que 0, el desplazamiento es hacia arriba. Y si b es menor que 0, el desplazamiento es hacia abajo. Aquí está, mira, aquí está el ejemplo. Lo que yo les acabé de decir, miren, esta es la función lineal, ¿sí? Miren, esta es la lineal. La lineal y esta son la función afín, ¿sí? La función afín. ¿Qué se mueve? Dependiendo del valor de b. Si b es positivo, nosotros movemos hacia arriba. Y si b es negativo, movemos para abajo. Miren. La función lineal no tiene b. La función afín asoma el valor de b, que es lo que nos indica cuánto vamos a mover hacia arriba si es positivo y cuánto vamos a mover hacia abajo si es
negativo. Muy facilito, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver el ejemplo de cómo graficar. Entonces, ¿qué nos dice? Identifica la constante de proporcionalidad m y el punto de corte con el eje de las ordenadas de cada función y gráfica. Ahí nos da el ejemplo. J de x es igual a 3x más 2. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que la constante de proporcionalidad es 3, que es m. Acuérdese que la constante de proporcionalidad o pendiente de inclinación es el numerito que está al lado de la X, no se olvide. En este caso es 3. Y si es positiva, esa función va a ser creciente. Si m es negativo, la función es decreciente. No se olvide. El punto de corte, ¿cuánto sería? Nos decía que era 0, b. ¿B cuánto vale? Vale 2. Por tanto, es 0,2. Entonces, para graficar tenemos dos formas. La primera es con tabla de valores. Sí, y la segunda es utilizando la constante de proporcionalidad y el punto de corte. Las dos son fáciles y vamos a ver cada una de ellas. La primera, tabla de valores. ¿Qué hago? Hago una tablita, pongo X, pongo Y y aquí pongo tres valores. Un positivo, el 0 y un negativo. ¿Y qué hago? Reemplazar en la función. ¿Sí? Y eso tenemos aquí, mire. J en vez de X pongo el valor, que en este caso es 2, va a ser igual a 3. En vez de X pongo el 2 más 2. 3 por 2 son 6, más 2 son 8. Me dice que cuando X vale 2, Y vale 8. Ese punto ya lo podemos nosotros ubicar en nuestro plano cartesiano, que usted eso ya lo aprendió en los años anteriores. Ahora vamos al siguiente, cuando X vale 0. 0 en X, 3 por 0 es 0, me queda 2. 2 y asoma nuestro punto de corte, mire. ¿Sí? Ahora, cuando vale menos 2, serían 3 por menos 2, serían menos 6, más 2 sería menos 4. Entonces, con esos datos, ¿qué es lo que hago? Es graficar. Miren, voy a graficar el punto 0 con 2 y el menos 2 con menos 4. Y con esos dos puntos yo ya puedo graficar mi recta, ¿sí? Mi recta afín. ¿Sí? Ahora, la otra forma, muy sencilla. Nosotros sabemos que la pendiente vale 3. ¿Sí? La pendiente vale 3. Y sabemos que todo número tiene como denominador, cuando no se indica, el 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el numerador va a valer y el denominador va a valer X. Y el punto de corte es 0,2. No se olvide. Entonces, ¿qué hago? Primero me ubico en el punto de corte. Me dice 0,2, me ubico aquí. Y ahora sí, con mi pendiente me voy a graficar este triángulo. Me dice que tengo que moverme 1 en X, muevo en 1 en X y muevo 3 en Y. 1, 2, 3 en Y y encuentro aquí. Este y este punto me indican para yo poder con una regla ubicada que pase por los dos puntos y trazo mi recta. Facilito, sin hacer tabla de valores, sin reemplazar. Solo se ubica en el punto de corte 0,2 y de ahí usted sabe que la pendiente está dividido entre Y y X. El denominador es X, son los números de posición que tengo que moverme en X y el numerador los números que tengo que moverme en Y. Entonces, miren, me ubico en el punto de corte, me muevo 1 en X y 3 en Y. Salgo mi gráfico, mi triángulo y hago mi recta. Muy facilito, ¿no? Muy sencillo. Bueno, jóvenes, vamos a ver las actividades que tenemos que realizar el día y tenemos 6 ejercicios que tenemos que realizar. Entonces nosotros vamos a hacer el literal F, ¿no? Vamos a hacer el literal F para ver cómo nos sale, ¿ya? Entonces el literal F nos dice, lo podemos ordenar para no confundirnos y nos dice que va a ser igual a F de X o R de X, un quinto de X menos 3, ¿ya? Entonces ahora sí, primero que nos pide que encontremos la pendiente, que nosotros ya sabemos cuánto vale, un quinto, ¿cierto? Y esto nosotros ya nos percata a decir que el 1 es lo que me tengo que mover en Y para hacer nuestro triangulito de inclinación y poder graficar
y 5 dice cuánto tengo que moverme en X. El punto de corte, nosotros sabemos que es 0, B, 0, y B cuánto vale en este caso, menos 3. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro punto de corte. Ahora, graficando de la primera forma, acuérdense que nosotros teníamos que hacer tabla de valores. Vamos a hacerle con la tabla de valores primero, no hay problema. Entonces, ¿qué hago? Hago mi tablita, ¿no es cierto? Hago mi tablita y voy a poner un positivo, poner en 1, el 0 y un negativo. Facilito para ver cuánto vale. ¿En dónde tengo que reemplazar? En la función, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que decir? F de 1 va a ser igual a un quinto que multiplica a 1 menos 3. Eso es igual a ¿qué? Un quinto menos 3. Eso es igual a ¿qué? ¿Cierto? ¿A qué es igual eso? Sacamos mínimo común divisor, que sería el 5. 5 para 5 a 1 por 1 me da 1. Menos 5 para 1 a 5 por 3, 15. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos 1 menos 15 me queda 14 quintos. Si nosotros hacemos la división de 14 para 5, como 14 dividido para 5, 14 para 5 a 2 por 5, 10, de 14, 4, 40 para 5 a 8. Entonces me quedaría menos 2,8. ¿Sí? Entonces cuando vale 1 vale menos 2,8 en Y. No se olvide. Ahora, cuando vale 0, si yo reemplazo aquí 0 me va a valer menos 3, que es mi punto de corte. Mire, he encontrado el punto de corte. Cuando vale menos 1, F sería menos 1, hacemos lo mismo, va a ser igual a un quinto por menos 1 y menos 3. Eso es igual a menos un quinto y menos 3. Eso es igual, mínimo 5. 5 para 5 a 1 me queda menos 1 y menos 15. Ahora, ¿cuánto me ha dado? Me ha dado menos 16 quintos. ¿Sí? Al hacer la división, si nosotros hacemos la división, 16 para 5, 3 por 5, 15. Sería 3 de 16, 1, 10 para 5 a 2. 3,2. Menos 3,2. Ahora sí, ya tengo esos 3 puntos, voy a borrar estos cálculos. Usted no, usted tiene que siempre tenerlos presente. Yo voy a borrar para poder yo graficar nada más, pero usted así con todos estos datos tiene que hacer, ¿no? Entonces vamos nosotros a graficar nuestra recta con los puntos que nosotros ya tenemos. No se olvide que para nosotros graficar necesitamos 2 puntos. Con 2 puntos yo ya puedo graficar, pero aquí le hicimos con 3, ¿no es cierto? Entonces aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, 2 y 3. Y pongámosle 4, ¿ya? Entonces 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos, 4 negativos. Aquí tengo 1 positivo, 1 negativo. ¿Ya? Son negativos, negativo, negativo y negativo. Muy bien, aquí tenemos el centro que es el punto 0, 0. Dice que cuando X vale 1 vale 2,8. Más o menos le ponemos por aquí. Cuando vale 0 vale, aquí está el punto de corte y aquí sería 2,8. ¿Sí? Y cuando vale 1 dice que vale 3,2, que sería por aquí.
más o menos de ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué hago? Ya tengo mis 3 puntos, vengo mi recta y tracé mi recta y encontré la gráfica. Esa es la primera forma. Tabla de valores, ubico los 3 puntos en mi plano cartesiano y encuentro mi recta y encuentro la gráfica. Ahora, me van a permitir borrar para hacer de la otra forma, ¿ya? Nosotros vamos a hacer de la otra forma, ¿no es cierto? ¿Cómo era la otra forma? Basándonos en este de aquí y el punto de corte. Basándonos en la pendiente y el punto de corte. No se va a olvidar, ¿no? Entonces nosotros vamos aquí, necesito 2, 3, 4 y 5. Ya, con eso ya grafico. Entonces, ¿qué me dice? Voy a la pendiente, miren, sin tabla de valores, solo con la pendiente y el punto de corte. Punto de corte 0 menos 3, me ubico en 0 menos 3. Ahora sí, con la pendiente yo sé que el denominador me dice cuánto tengo que moverme en X y el numerador me indica cuánto tengo que moverme en Y. Entonces, vamos, un quinto sería que tengo que moverme 5 en X. Entonces me voy moviendo, voy construyendo mi triangulito, miren. 5 en X. ¿Y cuánto tengo que moverme en Y? 1 en Y. Entonces voy graficando mi triangulito y encuentro aquí Y. Entonces con esos 2 puntos que se me forman, miren. Aquí tengo el otro punto. Yo grafico mi recto. ¿Ya? Ya he encontrado la función. Más fácil que con tabla de valores. Entonces solo se ubica en el punto de corte. Y de ahí ve la pendiente. El denominador indica cuánto se mueve en X y el numerador cuánto se mueve en Y. ¿Sí? Vamos a hacer otro rapidito para que quede más clarificado. Verá que ya hice el literal F. Entonces, para que les quede más claro. Y este solo vamos a hacerlo con la pendiente sin tabla de valores, ¿no? Pero usted, si aprendió o le gusta hacer mejor con tabla de valores, no hay ningún inconveniente, ¿no? Vamos a hacer otro rapidito para que nos quede más claro, ¿sí? Y voy a hacer el literal C, que dice que f de x, o m de x como está ahí, es igual a menos 7x y menos 4. Muy bien. Saco la pendiente. ¿Cuánto ha sido la pendiente, jóvenes? Nuestra pendiente ha sido menos 7. Por lo tanto, esta función va a ser decreciente, ¿no se acuerdan? Cuando es negativa es decreciente, cuando es positiva es creciente, ¿ya? Y nuestro punto de corte, ¿cuál ha sido? Nuestro punto de corte ha sido 0 con menos 4, 0, menos 4. Entonces, listo, con estos dos datos yo ya puedo graficar. Hago mi plano cartesiano, ¿sí? Voy a hacer mi plano cartesiano, ojalá me alcance. Y dice que el punto de corte es 0, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Miren. ¿Ya? Ahora, miren. Nosotros tenemos aquí la pendiente que tenemos menos 7, ¿no es cierto? La pendiente es menos 7, no se olvide. Pero nosotros sabemos que el denominador es 1, ¿ya? Entonces nosotros aquí podemos movernos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos va a decir? 1 en X y menos 7 en Y. Uy, 7 para abajo todavía. Entonces 1 en X, vamos a decir que aquí tengo el 1. Y menos 7 para abajo serían 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿ya? Entonces me ubico en, verán que el punto de corte es 0 menos 4, que está aquí. Y ahora me dice que me mueva 1 en X
Voy a ir graficando. Y 7 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Y. Entonces aquí tengo el otro punto. Y lo que hago es que pase mi recta por los dos puntos y he encontrado la gráfica. Entonces, jóvenes, está muy sencillo, muy fácil para que usted lo trabaje y lo realice. Nos estaremos viendo en el siguiente video con el segundo tema que tenemos para el día de hoy. Muchísimas gracias.